Bien, bienvenidos de nuevo al canal Razonando la Ciencia. Continuamos para tercero de la ESO en este pequeño vídeo para hablar sobre la continuidad de esta unidad 4, fuerzas y movimiento, donde vamos a hablar concretamente de la fuerza de rozamiento y la tensión, básicamente. Y ver además algunos ejercicios que brevemente cómo se podría afrontar la resolución de algunas actividades relacionadas con estas fuerzas o estos tipos de fuerzas tan característicos. Muy bien. Para empezar hablaremos de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que, aunque parezca contradictorio, es totalmente necesaria para que nos podamos mover, ¿no? Y de hecho, si pensamos en, no sé, imaginad que tenemos una pista de hielo, por ejemplo, o una superficie donde hay aceite o algún material así muy deslizante, nos costaría mucho trabajo poder andar. Por tanto, esta fuerza de rozamiento es necesaria para poder movernos. De hecho, por ejemplo, es la responsable en las curvas, no peraltadas, pues la responsable de que los vehículos cuando toman la curva no se salgan de la misma. Bueno, básicamente la fuerza de rozamiento, aunque siempre se opone al movimiento, es una fuerza que se produce por el, digamos, rozamiento de las partículas que tenemos en los objetos que, bueno, pues rozan entre sí, ¿no? Es decir, cuando tenemos un objeto que se encuentra pues encima de otro, ¿no? Pues esas, como dice aquí, no irregularidades que posee, pues hace que en ese deslizamiento se produzca pues una fuerza de rozamiento, la llamamos de este modo, que expresa un poco la oposición, digamos, o la resistencia que hay, ¿no?, a ese movimiento de los materiales. Esta fuerza de rozamiento siempre va en la misma dirección del desplazamiento o del movimiento, pero tiene sentido opuesto. El valor concreto del módulo, es decir, el valor concreto de esa fuerza, pues es proporcional a la fuerza normal. De hecho, se puede calcular como el producto de un coeficiente de rozamiento, que veremos en cursos superiores, por el valor de la fuerza normal. Y la intensidad depende de la presión entre las superficies y de sus características. Es decir, que para dos objetos, digamos, que tengan la misma masa, ¿no?, para entendernos, o el mismo peso, ¿no?, en un movimiento horizontal, pues no es lo mismo que estén hechos de madera o de plástico o de un material metálico, porque digamos que las propias características inherentes pues hacen, ¿no?, que el rozamiento sea diferente, y también de la presión debida un poco a esto, ¿no?, a lo que decía, ¿no?, los materiales. Bueno, hay un coeficiente, o mejor dicho, un coeficiente o un rozamiento de tipo estático y dinámico. Lo que pasa es que no vamos a entrar en estas consideraciones ahora, pero sí tenemos que tener en cuenta o dejar claro, ¿vale?, que también en situaciones de reposo pues hay un rozamiento que permite, ¿no?, que ese objeto no se mueva. Bueno, aquí abajo hay unas animaciones que se pueden visitar, y ya lo dejo para vosotros, ¿no?, a través de Educa Plus, por ejemplo, en la que podéis ver un poco el ejemplo, ¿no?, de cómo son esas fuerzas, ¿no? Aquí se representa incluso en un plano inclinado, que es complicado, pero bueno, que podéis, si los que quieran avanzar un poco más, pues pueden ir viéndolo. Esta fuerza de rozamiento, en este caso que se observa, por ejemplo, donde caería el objeto, pues estaría indicada o tendría dirección paralela, ¿no?, a ese plano inclinado, y oposición, es decir, como sentido ascendente. La fuerza de rozamiento, aunque se produce entre los dos cuerpos, se suele o se puede poner también directamente en el centro geométrico, ¿no?, del objeto, o el centro de gravedad, ¿no?, o centro de masas. Vale. Aquí otro ejemplo, donde si aplicamos una fuerza para que se mueva hacia el lado derecho, pues el rozamiento lo tendríamos hacia el lado contrario, ¿no?, hacia el lado izquierdo. Bien, entonces la fuerza de rozamiento, pues bueno, siempre está presente en estos movimientos de deslizamiento, como decimos, o de roce entre objetos. Lo único que sucede es que muchas veces, para hacer más sencilla en las situaciones físicas, pues no la vamos a considerar. Pero no quiere decir que no esté. Solo que si no se me dice nada en el ejercicio, en el problema, yo considero que no tengo en cuenta ese rozamiento y es como que no existiese, ¿vale? No sé, pensemos en un caso en el que hay un material tan fácilmente movible sobre él, ¿no?, que como que no hay rozamiento, algo parecido a lo mejor al hielo, que es un material que se podría tomar como un caso, no de no rozamiento, pero sí de poco rozamiento. Bien, la tensión es otra fuerza que queríamos introducir este año, y bueno, es una fuerza interesante, ¿vale?, que nos aparece cuando tenemos objetos unidos por cuerdas o por hilos, ¿no? Si nosotros hacemos una fuerza con una cuerda determinada en un extremo de la misma, como se puede ver aquí en estas manos, o aquí sujetando una pesa, etcétera, pues digamos que esa fuerza se transmite, digamos como concepto real, se transmite por esa cuerda o ese hilo, y es como si se aplicara, digamos, sobre el propio objeto, ¿no? Por eso dice aquí que las cuerdas transmiten fuerzas, ¿no? Es verdad que esto no es del todo así,
pero bueno, en circunstancias ideales y para este curso sobre todo, teniendo en cuenta que la cuerda no se extiende, ¿vale? Que no es elástica, digamos, y haciéndola también de masa despreciable, porque si no, pues tendría importancia. Vamos a considerar que, por ejemplo, esta mano, la fuerza que está de sostén que está realizando sobre este objeto, pues sería la tensión, ¿verdad? Sería la misma que transmitida por la cuerda se está ejerciendo directamente sobre la parte, digamos, superior del objeto. Bien, entonces es como una fuerza, como digo, para efectos prácticos, para entendernos y poder dibujarla o saber cuándo está presente, es una fuerza que la tendré presente siempre que tenga eso, hilos o cuerdas, bueno, objetos unidos a hilos o cuerdas. ¿Y cómo se dibuja? ¿Cómo si se quiere plantear? ¿No? Es una magnitud vectorial como cualquier fuerza, evidentemente. Bien, pues la tensión siempre se tiene que dibujar, digamos, por ejemplo aquí, ¿no? En esta sujeción de la mano que decimos, se dibujaría hacia arriba, ¿no? Porque es lo que explica que se sostenga el peso, ¿no? de esta pesa, ¿verdad? O si estamos tirando, como vemos aquí, de la cuerda, pues si tiramos hacia el lado derecho iría hacia la izquierda. O si estamos aquí sujetando, ¿no? En el lado de la mano A, pues la tensión iría hacia la derecha, ¿no? Es como que va desde los objetos. Imaginad que aquí hay un objeto unido y aquí otro objeto, por ejemplo, ¿no? Pues de los cuerpos o los objetos hacia el centro de la cuerda. Una también característica importante de la tensión es que, como siempre digo, en condiciones ideales, la tensión que se ejerce sobre tanto una mano y otra, o como un cuerpo y otro cuerpo, esas tensiones son iguales, porque digamos que se transmite por la misma cuerda. Si yo pongo una nueva cuerda o un trozo de cuerda nuevo, para unir dos objetos más cambiaría o podría cambiar, pero tanto esta tensión A como esta tensión B pues serían iguales, ¿vale? Digo, en el caso de que considerar, como es el caso que vamos a hacer este año, ¿no? Condiciones ideales. Bien. Por otra parte, también vamos a comentar esta última diapositiva, que es el caso de la llamada ley de Hooke, ¿vale? Y para esto pues tenemos que hablar de objetos elásticos. Bueno, los objetos, como ya conocéis, por clasificaciones anteriores se pueden, digamos, clasificar en objetos rígidos, plásticos o elásticos. Y en el caso que nos ocupa, pues para objetos elásticos, lo que vamos a decir es que cuando estos objetos elásticos se deforman de un modo, digamos, prudente, ¿vale? Porque si a un muelle, por ejemplo, una goma elástica se la estira demasiado, pues pierde esa elasticidad, pero dentro de un cierto rango, que es el que siempre vamos a considerar, diremos que ese objeto elástico, cuando es deformado, la fuerza que yo realice, ¿no? Que aplique para deformar ese muelle, pues va a tener una relación directamente proporcional con la deformación producida. Lo que esto significa es que si ese objeto elástico, un muelle, por ejemplo, una goma elástica, como decía, ¿vale? Si al aplicar un newton he conseguido que se deforme, no sé, 1 centímetro, por poner un ejemplo sencillo, pues si aplico 3 veces más, es decir, 3 newtons, pues será el triple, esto es 3 centímetros, lo que se deformará. Es decir, que conocida la relación de la fuerza necesaria a aplicar para que se deforme y cuánto se ha deformado, podré saber que esa relación siempre es la misma, viene determinada por esta constante K, que es la llamada constante elástica del muelle. Y como aquí abajo se indica, pues la fuerza se mide en newtons en el sistema internacional, la elongación se mide en metros en el sistema internacional. La elongación no es la longitud del muelle, ¿vale? La elongación, como aquí se indica, sería la diferencia de lo que mide el muelle antes y después de realizar la fuerza. Es decir, lo que mide el muelle cuando he aplicado la fuerza, he tirado del muelle, menos lo que medía el muelle antes de hacer la fuerza. Es decir, lo que se está alargando, ¿vale? Eso es la deformación, ese delta X. Bien, y la constante elástica del muelle que se mide en newtons partido por metro en el sistema internacional. Bueno, pues entonces, conocidas algunas de estas variables, podré calcular las otras, ¿no? Si me dan la fuerza y la constante, podré saber la deformación. Si me dan la deformación y la fuerza, la constante. O si me dan, no sé, la constante y la deformación, pues la fuerza, ¿no? O a veces, en vez de darme la deformación, pues me dan la longitud inicial del muelle y lo que se deforma. O la longitud final y la longitud inicial. O la final y lo que se deforma. Es decir, que puedo jugar con estas variables para poder, insisto, mediante esta expresión sencilla que veis aquí, puedes calcular todo esto, ¿no? Por supuesto, esta constante es la misma para el mismo objeto elástico. Si cambio de objeto elástico, cambia la constante. En condiciones ideales es la misma, digo porque si no hacen preguntas sobre el mismo problema o ejercicio, la constante ya si la conozco o la he calculado, ya sé que siempre va a valer lo mismo. Bien, esto es un poco lo que quería comentaros en cuanto a la teoría, ¿no? No, se me olvidaba una última diapositiva, perdonad. Efectivamente, del apartado cuarto, que no había acordado, ¿vale? En comentaros, ¿no? Que sería la llamada la ley de gravitación universal. Sí, no.
No me había acordado, os lo cuento en un momento rápido, ¿vale? Digamos que lo que nos interesa aquí trabajar y entender es que existe una ley de modo universal y sin entrar en consideraciones de tipo relativista, por supuesto, que nos dice que todas las atracciones o todos los objetos, sean cuales sean y tengan la masa que tengan, sean astros, satélites, estrellas, bolígrafos, yo qué sé, ¿no? Pues siempre se van a atraer, ¿vale? Esta ley lo que nos dice es que cualesquiera dos cuerpos se van a atraer siempre mutuamente, no es como las cargas que pueden repelerse o atraerse, aquí siempre se van a atraer con una fuerza que será directamente proporcional al producto de las masas que tengan e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si pongo el valor de la masa de un objeto, un bolígrafo por ejemplo, y de una mesa, por ejemplo, como otro objeto, y la distancia en la que están separados, digamos un metro por decir algo, pues con este cálculo sabré la fuerza que tienen de atracción, que es la misma que ejerce un cuerpo sobre el segundo o el segundo sobre el primero. Bien, es importante reconocer que esta constante, llamada constante de gravitación universal, tiene este valor que veis aquí tan pequeño, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Es decir, que es muy, muy pequeño ese valor. Por eso, cuando los objetos no tienen una masa, digamos, enorme, pero enorme, enorme, como eso, una estrella, un satélite, pues realmente las fuerzas que se producen pues no son de un valor elevado. Recordar que, o a nadie le sorprenda, que aunque todos los objetos se están atrayendo entre sí, no se muevan, ¿vale? Porque tenemos que vencer la propia inercia del cuerpo, que es su masa, y además el posible rozamiento que hay, ¿no? Incluso en reposo. Por tanto, como digo, salvo en casos donde efectivamente la masa, al menos de alguno de los dos objetos, es muy grande, satélites, ¿no? Tipo artificial, bueno, natural sobre todo, ¿no? O estrellas, el Sol, etcétera, la Tierra, ¿no? Los planetas, pues no vamos a observar este efecto porque las fuerzas serán bastante pequeñas. Podéis hacer un cálculo, ¿vale? Si ponéis la masa, incluso, no sé, de un camión o de dos camiones, que es bastante, ¿no? Una masa elevada, y veréis que aquí será un valor muy pequeño de fuerza. Bien, decir un par de cosas, simplemente que esta constante de gravitación universal, como su nombre indica, es válida para cualquier zona del universo, no solo para la Tierra o para la Luna o para la galaxia nuestra, y que es una fuerza a distancia, ¿vale? No es una acción, digamos, por contacto, sino a distancia. Bien, esto nos explica, como bien aquí se pone, pues los movimientos planetarios, la caída de los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y claro, si uno de estos dos objetos hago que sea la Tierra y el otro cualquier cosa, pues esta fuerza será el peso, lo que llamamos el peso. Luego estáis viendo ya, ¿no?, que hay una dependencia entre la masa del planeta y el radio del planeta para saber un poco cuál será la gravedad, ¿no?, la intensidad de atracción, ¿no?, que realiza ese planeta sobre los objetos, ¿no? Es un poco lo que se comenta aquí. Bien, fijaros. Es un poco lo que os decía aquí, ¿no? Fijaros cómo, efectivamente, si hago que la masa de uno de los dos objetos sea la masa terrestre, si pongo como dato la masa terrestre y el radio terrestre, pues en la expresión que me queda, conocida como masa del objeto, ¿verdad? El que tú quieras ver cuál es su atracción terrestre por la G minúscula, el 9,8 conocido, pues digamos que ese valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, o también como se pone aquí expresado en newton por kilogramo, realmente nos está diciendo este valor, como digo, que lo entendíamos como algo así, un número no sé qué de dónde venía, pues se puede, ¿verdad? Si se coge, que es fácil buscar, ¿no?, en internet, en la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. La masa de la Tierra viene a ser en torno a 6 por 10 a la 24 kilos y el radio en torno a, no sé, 1.370 kilómetros más o menos. Si pongo estos valores me sale 9,8. O sea que si tú quieres pensar cuál es la gravedad que hay en la Luna o en Júpiter o en la que hace el Sol, pues si pones la masa del Sol y el radio del Sol, o la masa de la Luna y el radio de la Luna, puedes saber la gravedad que hay en cada lugar, ¿no? Bien, eso un poco para que lo veamos, ¿no? Pero efectivamente esa sería la fuerza peso, ¿no? Si ya hago una de las dos masas, la masa terrestre, pues estaría calculando la fuerza peso, ¿no? Y bueno, pues es verdad que aquí hay una dependencia con la distancia, ¿no? Es decir, que si me voy elevando por encima de la superficie de la Tierra, pues tendría un peso diferente, pero es pequeña, ¿vale? La diferencia es pequeña, hay que alejarse mucho para notar diferencia apreciable de ese valor de 9,8, ¿no? Y bueno, pues recordemos que efectivamente la masa es algo intrínseco al objeto, ¿vale? Es decir, que la masa, la m, se expresa en kilogramos y depende, da igual de la zona del universo donde estés, es la misma siempre. En cambio el peso, pues no, el peso depende de si estamos en la Tierra o en la Luna o en qué lugar, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver ahora cómo se resolverían este archivo que hemos llamado de actividades para entregar al profesor 2. Y aunque hemos visto la parte teórica para las siguientes actividades, pues ya las próximas de las 2 siguientes semanas
las hablaremos o las veremos con el siguiente archivo, ¿no? que aparecerá, que será el llamado unidad 4, fuerza de la naturaleza 3. Bien, pues tenemos aquí dos grandes apartados, ¿vale? El que aparece en primer lugar, ¿no? Ejercicios sobre la fuerza, tensión y el rozamiento. Y luego un apartado que habla sobre la ley de Hooke, digamos, ¿no? Deformaciones elásticas, que es un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Antes en la teoría. Quedará, como digo, para más adelante la parte esta de la ley de gravitación universal. Bueno, veamos un poco los ejercicios. Mirad, voy leyendo un poco así para ver cómo se podrían hacer, ¿no? Cómo se puede calcular la tensión del cable que soporta una grúa que tiene una viga de 2.000 kilogramos de masa a una cierta altura sobre el suelo. Es decir, si estoy sujetando un objeto, el que sea, aunque sea una grúa, da igual lo que sea, si sujeto un objeto mediante un cable, cuerda, un cable en este caso, ¿no? Pues la tensión tiene que ser exactamente igual a el peso. Es decir, si calculamos el peso haciendo la masa por la gravedad, 2.000 por 9,8, eso es, claro, el peso, por supuesto, y también la tensión que debemos soportar para que ese peso no caiga, que debe dar este resultado. Pero eso sí lo sostengo solamente. ¿Qué ocurre si lo estoy elevando? Es decir, lo que hago es subir hacia arriba con aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta ya, digamos, la segunda ley de Newton con un poquito más de rigor, ¿no? Porque antes era como mucho más sencilla de ver, ¿no? Era un poco, antes también se podía aplicar, pero era tan sencillo como decir que el peso tenía que ser igual a la tensión. Ahora no exactamente, ¿no? Porque ahora la fuerza resultante o el sumatorio de fuerzas, que sería igual al producto de la masa por la aceleración, es decir, 2 por 3.500, eso va a ser igual a, establecemos la segunda ley de Newton, pues a la tensión menos el peso. Recordad que esta segunda ley de Newton se aplica con las dos fuerzas que tenemos, pensando un poco en el ejemplo, tensión hacia arriba, peso hacia abajo, y como estamos subiendo, pues ponemos tensión menos peso. T menos P es igual a 3.500 por 2. Ahí calculas el peso como 3.500 por 9,8, despejas la tensión y tendrás este valor. Bien, ahora tenemos otro ejemplo en el número 3, donde elevamos también con una polea, bueno, un objeto de 25 kilogramos, y queremos saber la tensión si la caja asciende con velocidad constante. Bien, nos da igual que esté en reposo o con velocidad constante. Si la velocidad es constante, tampoco hay aceleración. Por tanto, la segunda ley de Newton se iguala a cero y, por tanto, las fuerzas hacia abajo y hacia arriba, es decir, peso y tensión, tienen que ser iguales. Por tanto, la fuerza de tensión para el apartado A será el peso, 25 por 9,8. En el caso del apartado B, está detenida a cierta altura sobre el suelo. Me da igual que esté detenida. Sigue soportando el mismo valor de tensión, porque es cero la aceleración. Y en este caso incluso la velocidad. Así que será igual también la tensión al peso y por tanto 25 por 9,8, 245. Y en último caso, ascendemos con aceleración de 1,2 metros por segundo cuadrado. Pues un poco lo que decíamos antes. Haríamos que la masa 25 por la aceleración 1,2 tiene que ser igual a la diferencia de fuerzas, es decir, tensión menos peso. Despejamos la tensión, ponemos en el peso el valor de 25 por 9,8 y pues nos quedará la tensión, el resultado de 25 por 1,2 más 25 por 9,8, que sería 275 newtons. Bien, en el cuarto dice la masa de un ascensor, incluidos sus ocupantes, es de 450 kilos. Calcular la tensión si el ascensor sube con velocidad constante, o está detenido en el tercer piso, o baja con velocidad constante. Insisto, nos da igual si sube, si baja o si está parado, siempre que lo haga con velocidad constante. La aceleración será cero y la tensión volverá a ser igual al peso, es decir, el producto de, en este caso, 450 kilogramos por 9,8, que eso nos dará pues 4.410 newtons. Bien, apartado D, si arrancamos y vamos hacia arriba con aceleración D, pues en todo el momento de arranque en el que tenemos esta aceleración de 1,5, como antes dijimos, pues el producto de la masa por la aceleración, 450 por 1,5, será igual a, como va hacia arriba, tensión menos el peso. Despejamos la tensión y nos quedará que será pues la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Si va hacia abajo, haríamos la masa 450 por la aceleración 1,5 igual, en este caso, a peso menos tensión, porque si vamos hacia abajo, si aceleramos hacia abajo, tenemos que poner primero el peso y luego la tensión. De esa expresión, fijaros que es justo lo opuesto. En el apartado D estamos igualando la masa por la aceleración a tensión menos peso, pero en el E la estamos igualando a peso menos tensión. Por tanto, esa diferencia hace que en el apartado D le sumemos a la masa por la aceleración la masa por la gravedad, mientras que en el apartado E, ¿verdad?, a la masa por la gravedad le restaremos la masa por la aceleración.
y así obtenemos los resultados que aparecen aquí. Bien, el 5 dice que tenemos un cajón que se arrastra aplicando una fuerza de 90 newtons. Si la fuerza de rozamiento es, aquí empieza a aparecer el rozamiento, de 70 newtons, ¿cuál es la fuerza resultante? Bien, para la fuerza de rozamiento, para estos ejercicios, tenemos que aplicar o pensar en una fuerza F, digamos, pensemos hacia la derecha, en este caso 90 newtons, y otra en sentido opuesto, pues hacia la izquierda, de 70. ¿Cuál será la fuerza resultante? Pues para restar dos fuerzas que van en sentidos opuestos pero en la misma dirección, la misma recta indefinida, vamos a diferenciar las cantidades. F menos sería, aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Pues la fuerza menos la fuerza de rozamiento, es decir, 90 menos 70, 20. Y la aceleración, pues 20, vamos a igualarlo a masa, que es 15 por aceleración, y despejaremos la aceleración. El 6. Una grúa eleva un contenedor de 5.000 kilos con una aceleración de 1,8 metros segundo cuadrado. Calcular la tensión del cable. Bien, pues bueno, es parecido a lo anterior, ¿verdad? Recordemos un poco, pero lo que haríamos sería igualar la masa por la aceleración, es decir, 5.000 kilogramos por 1,8, aplicando la segunda ley de Newton, como vamos hacia arriba, elevando hacia arriba, pues tendríamos tensión menos peso. Despejamos la tensión, la T, ponemos el peso, que lo llevaríamos sumando hacia el otro lado como masa por gravedad, y eso nos dará, al final sería hacer 5.000 por 1,8 más 5.000 por 9,8, eso nos dará 58.000 newtons. Un cohete de 12.500 kilogramos asciende con velocidad constante. Calcula la fuerza impulsora de sus motores. Si tenemos velocidad constante es porque no hay aceleración y por tanto la segunda ley de Newton o el equilibrio de fuerzas es igual a cero. O las fuerzas que van hacia un lado tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia el otro. Es decir, que la fuerza impulsora del cohete tiene que ser igual al peso. Pues nada más que multiplicando la masa por la gravedad, 12.500 por 9,8 tendríamos esta fuerza impulsora. 8. Un cable grúa puede soportar una tensión máxima antes de romperse de 19.600 newtons. Bueno, bastante antes de romperse, ¿no? Para que tengamos seguridad. Calcular la masa máxima que se puede colgar. Bien, como vamos a colgar una masa que va a estar en reposo, la aceleración sería 0 y la segunda ley de Newton la igualaríamos a masa por aceleración, que es 0. Por tanto, la fuerza que va hacia arriba, es decir, la tensión, tiene que ser igual a la que va hacia abajo, el peso. Haremos que el peso sea igual a la tensión. Pero no nos preguntan por el peso, sino por la masa. Por tanto, el peso será igual que la tensión, 19.600 newtons, pero la masa será la división del peso entre la gravedad, dividiendo 19.600 entre 9,8, es decir, T entre G, pues nos dará 2.000 kilogramos. El 9. Una persona arrastra una caja de 12 kilos con una aceleración de 0,5 metros segundo cuadrado. Si la fuerza de rozamiento es 85, ¿cuál es el valor de la fuerza que dicha persona aplica sobre la caja? Bien, como siempre os digo, otra vez, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bien, tenemos la masa y la aceleración, claro. Hagamos su producto, 12 kilos por 0,5 metros segundo cuadrado, eso nos da, bueno, pues 6, ¿no? Sería en este caso. 6 newtons, ¿no? Sería ese valor. Bien, pero ¿eso qué es? Eso será la fuerza resultante o el sumatorio de fuerzas, es decir, la fuerza que realmente estamos haciendo menos la fuerza de rozamiento. O sea que 6 newtons no es la fuerza que me preguntan, no es la fuerza impulsora, es la diferencia de la fuerza con la que yo tiro o arrastro esa caja menos el rozamiento. Bien, pues pondríamos F menos F de rozamiento igual a 12 por 0,5, que es 6. Y la fuerza F al final te va a quedar pues 12 por 0,5, que es 6, más la fuerza de rozamiento, que es 85, es decir, 91 newtons. 10. Un vehículo se mueve con velocidad constante. Si el motor aplica sobre una fuerza de 950 newtons, ¿cuánto es la fuerza de rozamiento? Como es velocidad constante, pues vamos a decir que la aceleración es 0 y la segunda ley de Newton será igual a 0, es decir, que las fuerzas hacia un lado van a ser igual a las fuerzas hacia el otro y por tanto la fuerza que hace que se mueva en la del motor ese vehículo será igual a la fuerza de rozamiento, por eso vale igual, 950 newtons. Bien, pasamos a los ejercicios de segunda parte de ejercicios para la semana siguiente de la ley de Hooke. Bueno, enuncia la ley de Hooke, no voy a decirlo, ya viene en la presentación, en los apuntes, la miráis un poquito, pero ya sabéis que tiene que ver con la proporcionalidad de las deformaciones y fuerzas aplicadas. ¿Qué es la constante de elasticidad? Pues también la podéis mirar, un poco nos expresa, ¿no?, la fortaleza o resistencia de un muelle, a lo fácil o no, digamos, lo resistente que es a la deformación, si tengo que hacer una grandísima fuerza para deformarlo, porque es un muelle muy resistente, puede tener una constante muy alta y si es pequeñita será fácil, con poca fuerza podré deformarlo. Y la unidad en que se mide, pues lo miráis también, ¿vale? Hacer el esfuerzo de mirarlo. Bien, el 13. Un muelle tiene una constante de elasticidad de 1.750 Nm por metro. Al aplicar una fuerza en su extremo sabemos que se estira. Bien, ¿qué fuerza hemos aplicado?
Recordad que todos estos ejercicios se hacen con la expresión de la ley de Hooke: fuerza es igual a constante por deformación, o estiramiento o acortamiento. Pasando, eso sí, cuidado, los 20 centímetros a newtons, que es 0,2, pues multiplicamos 1750 por 0,2 y eso nos dará pues 350 newtons. El 14, si se aplica una fuerza de 520 newtons en el extremo de un muelle, se observa que se alarga 12 centímetros. Igual. Bueno, no, igual no, porque en este caso nos preguntan por la constante de elasticidad. No es exactamente lo mismo. Bien, pues como la fuerza es igual a la constante por la elongación, la constante despejándola será igual a la fuerza dividida de lo que se alarga o la elongación. Así que 520 dividido de 0,12, porque hay que pasarlo a metros, nos dará la constante, que es pues, de 4.333 newton por metro. El 15, un muelle tiene 25 centímetros de longitud, aplicamos sobre su extremo libre una fuerza de 90 newtons y medimos su longitud, observando que ahora vale 32 centímetros. Cuidado, cuidado, porque ahora no es como antes que me dicen lo que se alarga el muelle, sino que primero mide 25 y cuando lo estiro o cuelgo el objeto mide 32. Hay que hacer la diferencia. La diferencia, 32 menos 25, es decir, 7 centímetros o 0,07 metros, es la elongación. Por tanto, la constante elástica, parecido a lo que planteamos en el ejercicio 14, habría que dividir la fuerza, que es 90 newtons, entre la elongación, que hemos dicho que es esta diferencia en metros, es decir, 0,07 metros. El 16, un muelle de 30 centímetros de longitud tiene una constante elástica de 2500 newton metro y enganchamos, con un soporte enganchamos en su extremo inferior una esfera de plomo que tiene un peso de 60 newtons. ¿Cuánto se estirará el muelle? Bien, ahora me piden que despeje la deformación. Como la fuerza es igual a la constante por la deformación será igual a la fuerza entre la constante. La fuerza es 60 newtons, pues 60 entre 2500 newton por metro me dará lo que se alarga el muelle, que nos tiene que dar, pues, pasado a centímetros 2,4, ¿vale? 2,4 o 0,0024 metros, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la longitud final? Pues si sé que se ha alargado 2,4 y antes medía 30, pues sumando tendré 32,4 centímetros. El 17. Se aplica una fuerza de 118 newtons en el extremo libre de un muelle de 25 centímetros de longitud con constante elástica de 2.450 newtons metro. ¿Cuál es la longitud final del muelle? Bien, pues vamos a calcular, aunque no lo diga así la expresión, pero vamos a calcular la deformación del muelle dividiendo la fuerza entre la constante. Esto es 118 newtons entre 2.450 newton por metro y esto me dará la deformación. Bien, esa deformación que obtenga, que por el resultado que vemos pues debe ser 4,8 centímetros, bueno, sale en metros, pero la dejamos si queréis en metros o la pasamos a centímetros, como queráis. Pero no dejéis lo que va a salir aquí va a ser en metros, no podéis sumarlo con 25, ¿vale? Directamente, lo tenéis que pasar a centímetros o a estos centímetros a metros y, como digo, sumando lo que nos sale de dividir la fuerza entre la constante, sumándole lo que medía al principio del muelle, pues nos da la longitud final de este, ¿no? 29,8 si lo expresamos en centímetros. Y luego hay tres más en inglés, pero bueno, primero dice, ¿no?, que es parecido, ¿no?, que si aplicamos una fuerza de 20 newtons sobre un muelle, spring, ¿no?, es muelle, pues se extiende, se alarga 20 centímetros. ¿Cuál es el valor de la constante elástica? Pues despejando la ley de Hooke habrá que hacer la diferencia, la división de la fuerza entre la deformación. O sea, si divido 20 newtons entre 0,2 metros, porque debo ponerlo en metros, tendré la constante que es 100 newton por metro. Y dice B, calcular cuánto se alargaría, ¿no?, ese muelle, cuál sería la elongación del muelle si aplicara en vez de 20 una fuerza de 60 newtons. Bueno, pues con la fórmula, si la utilizáis, pues tendríais que despejar la deformación y sería dividir la fuerza entre la constante, es decir, 20 newtons entre la constante calculada, 100 newton partido por metro, esto nos dará pues 0,6 metros, o si habéis entendido lo que significa la ley de Hooke, que es proporcional, pues si te das cuenta, fíjate que 60 es el triple de 20, pues como es proporcional, al ser 60 el triple de 20, al hacer triple fuerza, debo tener triple deformación. El triple de 20 es 60 centímetros o 0,6 metros, si quieres dejarlo en metros. El 19 dice que una fuerza de 2 newtons se aplica a un muelle con constante elástica de 12 newton metro y que tiene una longitud inicial de 10 centímetros en contar la longitud final del muelle. Bien, pues primero se calcula la deformación dividiendo la fuerza 2 newtons entre la constante 12 newtons metro y lo que nos sale ahí, que es la deformación, pues deberé sumarle la longitud inicial.
Cuidado porque la deformación saldrá en metros y esto está en centímetros. Pues lo pasáis a metros, por ejemplo, esto, 0,1 metro, se lo sumáis y nos da la longitud final. Y por último, el 20 dice que un muelle cuya constante de elasticidad es 50 Nm, pues tiene longitud 25 centímetros. Cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él, longitud inicial, ese x sub 0, calcular la fuerza que se debe aplicar en el muelle para que llegue a tener una longitud de 45 centímetros, ¿no? Vamos a ver primero eso, ¿no? ¿Cómo sería? Bien, para que alcancemos una longitud de 45 centímetros, como medía 25, debe de formarse 45 menos 25, 20 centímetros. Pues entonces la fuerza será 50, que es la constante, newton metro, por 0,2, los paso a metros, ¿no? Que es la deformación, la diferencia en longitud final menos inicial, que son 10 newtons, y apartado B, la longitud del muelle cuando la fuerza que se aplica es de 25 newtons. Bien, pues si utilizan la fórmula como estamos haciendo habitualmente, pues digamos que la deformación sería la fuerza 25 newtons entre la constante, 50 newtons por metro, que eso nos daría 0,5 metros, y como tengo 0,5 metros o 50 centímetros y medía inicialmente 25, pues lo sumo, y debería darnos 75. Aquí no sé si hay un pequeño error. Sí, aquí hay un error en la solución, ¿vale? Lo corregiré, pero la solución es 75 centímetros, no 70, 75 centímetros, lo corregiré. Y bueno, nada más, ¿vale? Simplemente recordaros que hay actividades de refuerzo para los que así se os ha indicado y de consolidación. O sea que algunos alumnos solo hacen las de refuerzo, mientras que otros tienen que hacer ambas, tanto las de refuerzo como las de consolidación. Bueno, pues esto es todo, ¿vale? Hemos visto la teoría para estas 2 semanas y las 2 siguientes, y la parte práctica o de ejercicios un poco así de cómo se resolverían para estas primeras 2 semanas. Venga, un saludo y nos vemos. Hasta luego.